Hola, buenas. Esta es la ayudantía online de máquinas eléctricas para el certamen 2, que va a ser una mezcla entre máquinas síncronas y máquinas de inducción monofásica. Eso me pidió el profe que le realizara. Es por eso que traje tres ejercicios. Los primeros dos es... El primero es netamente de un motor de inducción monofásico. El segundo es cómo obtener el capacitor de arranque en un motor de inducción. Y finalmente, el último ejercicio es una mezcla de motor de inducción con motor síncrono. Entonces vamos a partir con el problema uno. Nos dice que un motor de inducción monofásico de un cuarto de HP, 160 volts, 60 Hz y 4 polos tiene los siguientes parámetros del circuito equivalente. Además tiene pérdida en el núcleo y pérdidas por fricción. Nos dicen con un deslizamiento del 5% determinar desde la corriente de estator hasta el torque y la eficiencia, cuando funciona como un motor monofásico con voltaje y frecuencia nominal. Entonces, para eso lo primero que hay que hacer es recordar el circuito equivalente de un motor de inducción monofásico, el cual es un poco diferente al de inducción trifásico. Este es el voltaje. Esta es la parte del estator, que se le llama R1 principal, que para abreviar le voy a poner R1B, X1 principal, y luego vienen las partes del rotor, en la que se divide en dos, así y así. Esta es la resistencia del rotor 2, partido en el deslizamiento. Aquí iría 0,5 de la reactancia 2. Y esta sería la rama magnetizante, también dividido por la mitad. Es XM principal, se le denomina generalmente. Y todo esto se le llama ZF, pero está partido a la mitad. Igual que esto de acá. 0,5 de ZB. Sorry. Bueno, esto tiene diferentes nombres dependiendo del libro. Y esto sería 0,5x2. Y acá lo único que cambia es la parte de la resistencia de carga, que al final es 2 menos S. Y esto también sería 0,5xm principal. Este sería a esta corriente, la que va por el estator, se le denomina I principal. Y eso. Este es generalmente el circuito eléctrico de un motor monofásico con sus parámetros. Entonces, a nosotros primero nos piden la corriente de estator. La corriente de estator es igual a la corriente principal. Esta sería la corriente de estator. Y la parte del rotor que se divide en dos. Entonces, una forma de encontrar esta corriente de estator es reducir toda esta parte de acá, todo eso, y dejarlo como una impedancia. Y luego esa impedancia va a estar en serie con la parte del estator y hacer el LKB. Entonces primero vamos a encontrar el 0,5 de ZF, que sería más que nada sumar esa resistencia más la reactancia, y eso en paralelo con la rama magnetizante. Entonces sería 0,5R2 más 0,5X2. Todo eso
por la parte de la rama magnetizante y luego se sumaría abajo. Más XM principal. Recordando que las X llevan J. No las agregué, pero no se vayan a confundir en la prueba. Que son reactancia. Entonces, eso si lo reemplazamos por los valores, por ejemplo, nos dicen que R2 principal es, esto sería 4,12, el X2 es 2,12, el XM principal es 66,8, este es 4,12, este es de nuevo 2,12 y los 66,8. Recuerde que las X, las reactancias van con el J asociado. Entonces al meter eso en la calculadora, nos da un valor de 15,95 más J 20,15 ohms. Y esto sería esta parte. Reducimos todo esta parte de acá. Entonces tendríamos la primera. Luego 0,5 ZB, que sería los, voy a agrandar para que se vea, serían los 0,5 R2 2 menos S más la reactancia X2 paralelo con la rama magnetizante. Este llevaría J y J. Entonces sería igual que el de arriba. Y poniendo los datos en la calculadora, eso da que es de 0,99 más J 1,06 ohms. Que sería más que nada repetir el paso que está acá. Entonces hasta el momento, si dibujamos de nuevo el circuito, aquí tendríamos dos cajitas, que sería 0,5 ZF y 0,5 ZB, que iría el voltaje, y acá tendríamos la parte del estator, que sería R1 principal y JX1 principal. Entonces lo que habría que hacer ahora es calcular el Z total, que el Z total va a ser R1 principal más JX1 principal más la primera cajita que es 0,5 ZF más 0,5 ZB, que esos valores están calculados. Estos son los que calculamos anteriormente. Y R1 y X1, reactancia y resistencia del estator, son datos del enunciado, que son los 2,02 más JX1 sería 2,79 más el ZF nos dio de 15,95 más 20,15J más 0,5 que nos da 0,99 más J 1,06. Y si desarrollamos esa, o sea, metemos esos datos a la calculadora, nos da que es 18,96 más J 24, eso sería en rectangular, y como fasor nos da que es de 30,6, ángulo de 51,7. Entonces, ahora lo que tenemos es la fuente de voltaje
nuestra cajita de impedancia total. Y aquí estaría nuestra corriente del estator, asumiendo que el Z total es la suma de todo eso. Entonces lo único que habría que hacer es que por lo tanto, la corriente en el estator sería voltaje, ¿cierto? Voltaje partido la impedancia total. El voltaje dice que son 110 volts, entonces sería 110 volts dividido los 30,6, es su magnitud. Eso nos da que es de 3,59 amperes. Bueno, y eso sí lo queríamos escribir como fasor, sería la magnitud, que sería los 3,59, ángulo de menos 51,7, ya que si se fijan, eh, la impedancia total nos da el ángulo, asumiendo que la fuente de tensión tiene ángulo cero, y sería menos porque al hacer un motor de inducción, la carga es inductiva, por ende la corriente está en atraso respecto al voltaje. Entonces aquí ya tendríamos la corriente del estator. Luego nos piden el factor de potencia, la B, que no anoté esta sería la A. Bueno, esto sería súper fácil porque el factor de potencia, FP, es el coseno del ángulo de voltaje menos el ángulo de la corriente. Por ende sería el coseno de 0 menos 51,7. Por lo tanto, el factor de potencia nos daría que es de 0,62. Ese sería el factor de potencia. Luego nos piden la potencia de salida. La potencia de salida, la P out, va a ser igual a la potencia mecánica interna, ¿cierto? O la potencia mecánica menos las pérdidas. Que en este caso, las pérdidas son las del núcleo, que lo voy a poner F, y las de roce más ventilación, que son las pérdidas por fricción. Entonces habría que encontrar la pérdida mecánica interna. La pérdida mecánica interna, o sea, la potencia mecánica interna, es la potencia en el entrehierro, que le vamos a poner EH, de F, menos la potencia del entrehierro de B, que son como la parte del rotor dividido, por 1, 1 menos S. Que si se acuerdan, esto en motor de inducción trifásico era la potencia en el entrehierro, ¿cierto? Por 1 menos S. Al final es un símil. Solo que aquí, por el teorema de los dos flujos en la máquina de inducción, se divide en dos. Bueno, habría que encontrar estas dos potencias. La potencia en el entrehierro de F es I cuadrado R, más que nada. Entonces sería I cuadrado por la resistencia que está asociado, que si nos vamos a la parte de acá arriba, al circuito, serían los 0,5 RF. Porque esto, acá, está, aquí, si este es ZF, este es RF. Bueno, en este caso 0,5 porque está todo dividido a la mitad. Este sería 0,5 XF. Entonces sería el I cuadrado 0,5 RF. O sea que serían la corriente que sacamos anteriormente, los 3,59 de la corriente estator, por el valor que tenemos acá, que serían los 15,95. Los 15,95. Ya que acuérdense que todo esto está expresado a la mitad, por eso se denota como 0,5.
Entonces eso nos da que es de 206 watts. Luego, la potencia en el entierro de B sería de nuevo la corriente del estator por 0,5 de RB. Sería los 3,59 al cuadrado por RB. Sería esto. Sería RB menos los 0,5 de RB. Esto serían los 0,5 de XB. Entonces sería 0,99. Y eso nos da que es de 12,8 watts. Entonces finalmente la potencia mecánica interna va a ser los 206 watts menos 12,8 watts por 1 menos el deslizamiento, que el deslizamiento que nos dicen que es un 5%, sería 0,05, y eso nos da que es de 184 watts. Entonces, finalmente, la potencia de salida serían los 184 watts menos la suma de las pérdidas, que sería 24 menos 13, y eso nos da que es de 147 watts. Y si nos piden en HP, habría que dividir por 746 o 745 y nos da que es de 0,197 HP. Ahí tendríamos la potencia de salida. Luego nos pide la velocidad. La velocidad es bastante fácil. Primero hay que encontrar la velocidad sincrónica, que sería 60 por la frecuencia dividido en los pares de polo. Esto nos daría 60 por la frecuencia, que son 60, dividido 2. Esto sería 3600 dividido 2, que serían 1800 RPM. Y eso pasarlo a radian, que va a pasarlo a radian, hay que multiplicarlo por pi partido 30. Esto nos da que es de 185, o sea, 188,5 radian partido segundo. Entonces la velocidad mecánica Wm va a ser 1 menos S por Ws, que nos daría de 179 radian partido segundo. Este serían los 0,05 y estos serían los 188,5 radianes, que sería la velocidad sincrónica. Entonces, eso. Luego nos pide el torque eficiencia. Torque, si se acuerdan, es potencia de salida, PUT, dividido WS. Y estos dos ya lo calculamos anteriormente, que serían los 147 watts. Acuérdense que para esto hay que trabajar en watt y en radianes. Y la velocidad, esta en este caso es velocidad mecánica, ahí sí, serían los 179. Esto nos da que es de 0,8 newton metro. Y finalmente la eficiencia es potencia de salida dividido la potencia de entrada. Ya tenemos la potencia de salida, que serían los 147 watts. Y ahora hay que tener la potencia de entrada, que sería la potencia mecánica interna, que serían los 184 que calculamos anterior, más las pérdidas, más 24, más 13. En este caso es encontrar la inversa a la potencia, que sumarle las pérdidas, ¿cierto? Y esto nos da que es de 0,6, o es lo mismo que poner un 60%. Y ahí tendríamos el ejercicio 1, que es de un motor monofásico.
Bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio 2 que nos dice que tenemos un motor trifásico de 2 kilowatts. Nos dicen que tenemos un voltaje de línea a línea de 380 volts conectado en estrella de 50 Hz y un factor de potencia 0,8 inductivo. Nos dicen que por una emergencia se debe conectar a una red monofásica y nos piden determinar el valor mínimo del capacitor para que pueda operar. Y si el motor por un problema opera una eficiencia del 70%, determinar el nuevo capacitor. Entonces, si nosotros tomamos un motor de trifásico convencional y lo conectamos a una red monofásica, el motor no va a funcionar. Y para esto se le agrega un condensador entre dos de sus líneas. Este ejercicio es bien metódico, entonces podemos hacer un esquema primero para tratar de entenderlo. Entonces vamos a asumir que este es línea 1 y este es el neutro, ¿cierto? Hay una línea monofásica convencional. Tenemos la máquina conectado en estrella, también puede ser en delta. Y estas van a ser las impedancias de cada uno de los circuitos monofásicos. Tiene un esquema circuital más que nada. Entonces va a estar conectado al neutro. Así estaría conectado. Entonces lo que se hace es que a las otras fases se le agrega un capacitor de esta forma. Entonces nos dicen que el motor es de 380 volts, línea a línea, ¿cierto? Ahí. No, voy a por línea. Tenemos 380 volts, línea a línea. O sea, eso es de 180 por línea a línea, que está conectado en estrella, ¿cierto? 50 Hz. Nos dicen que su factor de potencia es 0,8 inductivo. Entonces, para poder encontrar la capacitancia hay que encontrar la impedancia total de la máquina, o sea, de todo lo que esté reflejado acá. Entonces, para hacer eso hay que ocupar los datos que nos da el enunciado. Y para eso vamos a ocupar la potencia, porque nos dicen que la potencia activa es de 2000 kilos, o sea, 2000 watts. Y uno puede escribir la potencia como voltaje por corriente por el factor de potencia, ¿cierto? Y con esto podemos encontrar, bueno, aquí nos faltaría por 3 o el raíz de 3 para poner directamente los valores de línea. Y aquí podemos encontrar la corriente que va a circular por la línea, que es la misma que la corriente que va a circular por fase en este caso, porque la conexión está en estrella. Entonces aquí podemos despejar la corriente, va a ser P, voltaje por el coseno de phi por raíz de 3. Entonces esto sería los 2000, sería raíz de 3 por 380. Por esa raíz de 3 podemos poner directamente el valor de línea. Si no le ponemos 3 tenemos que sacar el voltaje de fase. Y por el coseno de phi que es 0,8 que nos da. Y esta corriente nos da que es de 5,411 amperes. Luego con esa corriente y el voltaje podemos obtener el Z total, que este sería el Z total. Esto. Todo lo que desde la bornera hacia abajo del motor. Sería como la impedancia total del motor. Entonces el Z total va a ser el voltaje de fase dividido la corriente. Entonces sería los 380 volts dividido raíz de 3 dividido los 5,411. Importante poner el ángulo, y para encontrar el ángulo es con el factor de potencia, que sería coseno a la menos 1 de los 0,8, y eso nos da un ángulo de 36,86 grados. Y como el motor es de inducción, por lo tanto es la corriente sería corriente inductiva, sería 36,86 grados.
Que esto nos da que el Z total es... em, aquí me equivoqué. Esta corriente es 3,788 amperes, ahí sí. Y el ángulo este. Entonces aquí sería 3,788, ahí sí. Y luego el Z total sería ese valor que nos daría que es de 46,48 más J 34,84. Acá. Es importante dejarlo en rectangular porque este va a ser R total, este va a ser X total. Aquí se hace una aproximación, una aproximación, donde si se acuerdan que el XC de un capacitor se puede escribir 1 partido la capacitancia por W, ¿cierto? Donde W es 2pi por F. Entonces si despejamos C va a ser 1 partido XC por W. Y aquí se aproxima que XC es aproximadamente XT, ya que la reactancia de los motores no es muy alta. Entonces C va a ser igual, quiere decir como que toda la reactancia se la va a llevar los capacitores más que nada. Entonces aquí serían los 34,84 por 2pi por la frecuencia, que eran 50 Hz. Nos da que el capacitor es de 91,36 microfaradios. Entonces, esto es como los pasos para calcular la capacitancia para un motor de inducción. Ese sería el caso A. Luego, el caso B nos dice que si el motor por un problema opera con una eficiencia del 70%. Entonces, es más de lo mismo. Lo único que hay que calcular es la corriente. Entonces, la corriente va a ser la potencia raíz de 3 el voltaje por el coseno phi. La única diferencia que aquí vamos a tener que agregar es la eficiencia, ya que al estar operando un 70%, la potencia va a decaer un 70%. Entonces aquí iría la eficiencia, porque la potencia va a ser raíz de 3 voltaje, corriente, por el coseno phi, por la eficiencia, que es del 70%. Entonces por eso iría la eficiencia abajo, ya que va a decaer un 70% de su eficiencia. O sea, ya no va a ser el 100% como en el caso anterior. Entonces aquí serían de nuevamente los 2000 kilowatts. Raíz de 3, 380 por 0,8 por 0,7. Que es un 70%. Y eso nos da que es de 5,411 ángulo de menos. Voy a poner directamente el ángulo porque ya sabemos que es 36,86 negativo porque es inductivo, que sería el mismo factor de potencia. Luego sacamos la Z total, que sería voltaje dividido la corriente, o sea que sería 380 raíz de 3 dividido la corriente que calculamos recién, que serían los 5,411, ángulo de menos 36,86, y eso nos da que es de 32,529 más J 24,388. Entonces sabemos que al final el capacitor va a ser 1 partido WXC, o sea que va a ser 1 partido los 2 pi por F, que sería 2 pi por 50 por los 24,388. Y eso nos da que es de 130,5 microfaradios. Y ahí habríamos obtenido los dos capacitores para hacer funcionar este motor en una red monofásica. Este ejercicio es bastante útil en la
Es la vida cotidiana que normalmente se utiliza. Em, bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio 3, que nos dice que tenemos una barra infinita que opera a 400 volts. Nos dicen que hay tres cargas. La carga 1 es un motor de inducción que consume 200 kVA con un factor de potencia 0,87 en atraso. La carga 2 es un motor de inducción que consume 400 kW con un factor de potencia con un ángulo del factor de potencia de 37,79 grados en atraso. Y finalmente tenemos una carga 3, que es un motor sincrónico cuyo consumo de potencia real es de 180 kW. Entonces la A nos dicen que si se ajusta el motor sincrónico para operar un FP de 0,83 en atraso, ¿cuál es la corriente de línea en la transmisión del sistema? Entonces tenemos tres cargas. Vamos a hacer un esquema bastante simple. Vamos a tener tres cargas. Carga 1, carga 2, carga 3. Y cada carga nos va a ofertar una potencia activa y una potencia reactiva. Es decir, un S. S1, una potencia aparente. S2, o sea, me equivoqué aquí. S2 y S3. Y todas estas cargas están conectadas a una red de 400 volts. Y está operando. O sea, está operando. Y esta sería la corriente y de línea. Quería el voltaje. Eso sería nuestro esquema. Entonces, una de las formas para desarrollar esto es tener en cuenta que la S total va a ser la potencia aparente que suministre todas las cargas, las tres cargas. La S total va a ser igual a raíz de 3 por el voltaje por la corriente. En este caso sería la corriente de línea. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar más que nada con los módulos, donde el S de total se puede encontrar como la potencia activa total al cuadrado más la potencia reactiva total al cuadrado. Entonces lo vamos a dividir en dos. Entonces vamos a tener que calcular primero todas las potencias activas que estén entregando las cargas y todas las potencias reactivas de las cargas. Entonces la carga 1 nos dice que es una inducción que consume una potencia de 200 kVA con un factor de potencia de 0,87 en atraso. Entonces vamos a calcular la potencia activa 1. La potencia activa 1 va a ser S1 por el coseno de teta 1, ¿cierto? Sería la potencia activa con la aparente, entonces serían los 200 kVA por los 0,87. Y esto nos da que es de 174 kilowatts. O sea, está consumiendo 174 kilowatts, una potencia activa. Luego vamos a ver la carga 2. La carga 2 nos dice que es un motor de inducción que consume 400 kilowatts. O sea, su potencia 2 es de 400 kilowatts. Y nos dan el ángulo del factor de potencia, que es de 37,79 en atraso, o sea, negativo. O sea, con esto podemos obtener el factor de potencia. Aquí 2. El factor de potencia de la carga 2 va a ser coseno de teta 2, ¿cierto? Y eso nos da que es de 0,79. Entonces ya tenemos, vamos a ir haciendo un resumen.
la P1 y P2 directamente. Después ese factor de potencia nos va a servir para encontrar la reactiva de la carga 2. Luego vamos a hacer la carga 3, que es el motor sincrónico, ¿cierto? Que nos dicen que el motor sincrónico consume una potencia activa 3 de 180 kilowatts. Y su fue acostado a funcionar un factor de potencia 0,83 en adelanto, o sea, positivo. O sea, ya tenemos la potencia activa 3. Entonces la potencia total del sistema va a ser P1 más P2 más P3, ¿cierto? Entonces habría que sumar los 174 kilos más los 400 kilos más los 180 kilos. Que eso nos da de 754 kilowatts. Entonces tendríamos la potencia activa total de las cargas. Ahora nos falta encontrar la reactiva. Carga 1, igual que en el caso anterior, hay que encontrar la potencia reactiva de las cargas. Entonces vamos a partir con la carga 1. Entonces Q1 va a ser igual. ¿Qué tenemos? Tenemos P y tenemos factor de potencia. Entonces el Q1 va a ser P1, ¿cierto? Por la tangente del ángulo del factor de potencia del ángulo 1. Se puede escribir la potencia reactiva. Entonces serían los 700, o sea, 174 kilos por la tangente de coseno a la menos 1 de 0,87. 0,87. Entonces eso nos da que tiene una potencia, está consumiendo o entregando una potencia reactiva de 98,61 kilovolt ampere reactivo. Importante la unidad. Entonces tenemos la primera potencia reactiva del sistema. Ahora vamos a hacer carga 2. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a analizar la carga 2, Q2. Nuevamente tenemos la P2 y el ángulo. Entonces, vamos a trabajar de la misma forma. P2 por la tangente θ 2, donde P2 son 400 kilos, por la tangente de θ 2, que es 37,79. Eso nos da que la potencia reactiva de la carga 2 son 310,16 kilo por ampere reactivo. Y finalmente la carga 3 tenemos P y tenemos el factor de potencia. Entonces, igual que la anterior es Q3, tenemos que es P3 por la tangente de θ3, o sea que va a ser los 180 kilos por tangente de coseno a la menos 1 de 0,83. Y eso nos da que es de 120,96 kilovolt ampere reactivo. Entonces, la potencia reactiva total del sistema va a ser Q1 más Q2 más Q3. Y eso nos da que es de 529,73 kilovolt ampere reactivo.
Y como tenemos la potencia activa total y la potencia reactiva total, podemos obtener la potencia aparente total del sistema. Por lo tanto, la potencia aparente total del sistema va a ser los 754 kilos más los 529,73 kilos. Y eso da que es de 921,48 kilovolt-ampere, ¿cierto? Y con esto podemos finalmente encontrar la corriente, la corriente en la línea de transmisión, que va a ser em, la potencia aparente total dividido raíz de 3 por el voltaje. O sea que va a ser los 921,48 dividido raíz de 3 por los 400. Bueno, aquí me falta poner que es kilo. Y eso al final nos da que es de 1330,04 amperes, que sería la corriente de línea. Bueno, espero que les sirva para el certamen. Cualquier duda que tengan, no olviden consultarme. Eso, hasta luego.